Eso es solo para que nos sintonicemos. ¿Cuántos están listos para oír de Dios? Sacuda al que tiene a la par y dígale, no te vayas a dormir porque está. Muy bien, quiero en primer lugar darle gracias al Señor por la bendición que tengo de estar esta mañana con ustedes y juntos alabar y exaltar al Señor. Qué lindo que somos un solo cuerpo. La Biblia dice que somos el cuerpo de Cristo y que somos miembros en particular los unos de los otros y que con la actividad propia de cada uno el cuerpo se va edificando y crece. Así es que alabo al Señor por eso, porque podemos estar juntos con el Señor y exaltarlo al único que merece la gloria y la honra. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Porque Dios ha sido bueno. ¿Puede decir amén a eso? Dios ha sido bueno. Así es que quiero en primer lugar agradecer al Señor. En segundo lugar quiero agradecer al consejo, particularmente a Estuardo y su esposa Pamela y a sus hijos y por supuesto a todo el equipo del consejo. Quiero agradecerles por la invitación. Me siento honrado de estar aquí. De verdad, estar en medio de ustedes es una honra que Dios me da a través de ellos y yo quiero agradecer eso. Reciban saludos de parte de Mercedes, mi esposa, y de mis hijos. Yo les contaba a los hermanos que cuando Mercedes se me declaró, bueno, por lo menos usted sabe que eso es lo que todos los hombres decimos, ¿verdad? Que las mujeres nos agarraron la mano y se nos declararon y solo eran cosas. Entonces, cuando Mercedes se me declaró, yo le dije, ok, yo sé que estoy siendo irresistible para ti, que la cosa está un poco difícil de manejar para ti, que no puedes vivir sin hacer todo lo que haces para atraer mi atención. Pero antes de que sigamos adelante, te quiero decir, antes de yo darte un sí, quiero decirte que hay dos cosas que yo me quiero poner de acuerdo contigo. Y si nos ponemos de acuerdo, entonces te doy el sí. Y ella me preguntó, ¿y cuáles son esas dos cosas? Y le dije, bueno, la primera es que yo quiero casarme, eso es lo que quiero. Y me quiero casar en 2 años. No quiero iniciar una relación solo para andar ahí jugando. Yo tenía 22 años en esa época, pero ya tenía 4 años de estar sirviendo al Señor, así es que yo no quería una relación solo por estar ahí jugando, sino que quería casarme en 2 años. Y me dijo ella, bueno, yo también me quiero casar. Ok, y le dije, y la segunda cosa, antes de darte el sí, es que yo quiero 7 hijos. Y pues quiero que nos pongamos de acuerdo si estás dispuesta a eso, porque los vas a tener que parir y les vas a tener que amamantar y todo eso y cuidar. Y me dijo ella, sí, yo también quiero 7 hijos, me parece estupenda la idea. Y entonces, bueno, nos casamos a los 2 años. Por cierto, vine a pasar mi luna de miel con ella aquí a Panajachel, ¿verdad? Un lugar espectacular, encantador. Y bueno, venimos con tanta alegría que de aquí ella se fue embarazada en la luna de miel. Yo no sabía cómo era esa cosa, no había aprendido que a los que planifican con el ritmo de apodo les dicen padres de familia. Y bueno, la constancia es que llegamos a El Salvador después de una semana de estar aquí y mi abuela, que era partera, me dijo, viene embarazada y es un varón. Mi abuela no sé qué veía, pero algo veía y exactamente 9 meses después nació un varón, mi primer hijo, Luis Gerardo. Así es que fui bendecido por eso, como les dije que no sabía que a los que planifican con el ritmo de apodo les dicen padres de familia. A los 9 meses de edad de Luis Gerardo salió embarazada de Daniel Alejandro. Entonces se llevan 1 año y medio de diferencia y Daniel Alejandro es mi segundo hijo. Tanto Luis Gerardo como Daniel ya se casaron. Daniel acaba de casarse, está de luna de miel prácticamente, porque se casó el 30 de junio pasado. Y luego nació Ruth, mi única hija, y como el descanso frente a los primeros 2, ¿verdad? Porque los primeros 2 sí que me ponían a orar mucho y
Ellos desarrollaron todo mi espíritu de intercesor, ¿verdad? Y de paciencia también, ¿verdad? Entonces nació Ruth, ella fue como un descanso para mí. Luego vino otro cuarto que el Señor decidió llevárselo mejor. Era tan guapo, se parecía tanto a mí que el Señor dijo, no, mejor me lo traigo, y antes de terminar su embarazo se fue a la presencia del Señor. Luego el Señor, un mes después de eso, nos dio un hijo que fue y es del corazón. No lo engendramos, era un muchacho que ya estaba casi llegando a los 16 años. Y Dios nos dijo, ese es hijo de ustedes. Y entonces nosotros nos lo llevamos a la casa. Él es el mayor realmente, tiene 38 años y 22 años de ser nuestro hijo. Y luego vino Betuel David, que fue realmente, si aquellos 4 eran suficiente motivo para interceder, Betuel fue, digamos, el culmen, esa era la cereza en el pastel. Siempre ha sido para nosotros una bendición, lo es, pero también ha sido motivo de batalla, porque desde que estaba en el vientre profetizaron sobre él que el Espíritu de Dios iba a estar siempre con él y que iba a hacer grandes cosas en su vida. Por lo tanto, el enemigo intentó matarlo desde el vientre, pero está vivo, gloria a Dios, está vivo. Y alabo a Dios por la vida de él. Después vinieron 2 más que también el Señor decidió llevárselos a su presencia. Así es que fueron 7 embarazos y 8 hijos y 5 vivos. ¿Okay? Y pues ellos están junto con nosotros haciendo la tarea, excepto Daniel, el segundo, que está trabajando pastoralmente en Noruega, porque se fue para allá, se casó allá con una noruega. Así es que yo estoy esperando que nazcan nuestros hijos. Espero que no nazcan como cebras, una raya blanca, una negra, una blanca. Porque bueno, ustedes saben que los noruegos son bastante blancos y los salvadoreños somos más oscuros, ¿verdad? Así es que, digo en el color, pues, y ahí están nuestros hijos. Así es que Luis Gerardo, el mayor, nos dio ya 2 nietos. Estamos ahora en El Salvador, decimos chochando con los nietos. Mi esposa se volvió loca, de verdad. Ella es la que, si antes ya tenía un poco de dificultades, la pobre, ahora ella está loca con los nietos, ustedes saben. ¿Cuántos abuelos hay aquí? Levante la mano los abuelos. ¿Sí o no se vuelve loco uno con los nietos? Miren, solo para hacer otro pequeño paréntesis, un día yo me sorprendí, estaba metido en un almacén donde venden ropa de niño, estaba en los Estados Unidos, y de repente, como 1 hora después de estar ahí en el almacén, caigo en la cuenta y reaccioné, volví en mí, porque yo estaba loco, y volví en mí, y yo dije, Señor, yo me tengo que ir corriendo ahorita mismo de este almacén. Ya llevaba más de $200 gastados en ropa para mis nietos, y salí corriendo, gracias a Dios. Y así pude llevar algo para comprar pupusas para la cena de ese día, porque uno se vuelve loco con los nietos. ¿Sí o no, abuelos? ¿Verdad? Y la bendición que uno tiene de disfrutarlos, y cuando ya se portan mal se los pasa a los papás, ¿verdad? Que ellos se encarguen. Y esa es la bendición. Dice que hay 2 momentos más alegres en la vida de un abuelo. Primero, cuando le traen los nietos, qué alegría. Y segundo, cuando se los llevan, ¿verdad? Y bueno, alabamos a Dios por la vida de nuestros nietos también. ¿Cuántos dicen aleluya? Así que reciban saludos de Mercedes y mi familia. No sé si les quieren mandar saludos a ellos también. Si es así, levanten las manos. Y yo entonces no les voy a llevar nada, pero les voy a llevar los saludos, ¿verdad? Con eso que estén contentos. Bueno, Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mire, cuando la Biblia comienza con un pero, usted le tiene que poner atención, porque en la Biblia los peros no están por casualidad, ¿ok? Entonces, si este versículo dice pero, y así comienza, pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, es porque en los primeros versículos, los anteriores, el 6, el 7, los discípulos están con Jesús. Jesús está a punto de ascender al cielo. Y los discípulos vuelven con su viejo tema a él. Y la gran pregunta de los discípulos es la pregunta casi de todos los judíos. Esa era la pregunta que todo judío tenía. Porque ellos ya habían comprendido que Jesús era el Mesías. Y el concepto que ellos tenían es que el Mesías iba a venir a transformar y a establecer su reino, que ellos lo entendían como un reino literal, en el sentido de que iba a derrotar en ese momento al imperio romano, iba a acabar con ellos y a todos los enemigos. Y le dicen: Señor, ¿vas a restaurar el reino a Israel? Aquella gloria que tuvimos con David, ¿vas a volver a restaurar el reino a Israel? Ya vamos a dejar de estar sometidos a este control de los romanos, a esta sumisión en la que nos tienen. Y el Señor les dice: mire, a ustedes no les toca saber todos los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, ustedes no se preocupen de eso, pero les quiero decir que van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y se fue, dice la palabra, que subió, ascendió a los cielos y desapareció a la vista de ellos. Antes de eso el Señor les había dicho: no se vayan a ir de Jerusalén, quédense hasta que reciban el cumplimiento de la promesa que el Padre les ha hecho. Y ellos, 120 dice la Escritura, se fueron al aposento alto donde habían tomado la última cena y se pusieron a orar ahí por 10 días. Y después de 10 días, el capítulo 2 del libro de los Hechos narra que de repente, es un de repente. Nosotros cuando decimos de repente pensamos que son cosas así que ni estábamos esperando. Este es un de repente que no es así, como los de repente de Dios. ¿Okay? Los de repente de Dios no nacen así en el aire. Los de repente de Dios primero están en el corazón de Dios y luego Él crea todas las condiciones. Este de repente fue después de 10 días de estar orando y ayunando. De repente vino del cielo un estruendo recio, un viento recio, con estruendo, que llenó toda la casa. Y dice la palabra que fueron repartidas sobre ellos como lenguas de fuego. El lugar tembló y ellos empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y empezaron a hablar y hablar en lenguas, y se hizo aquello una cosa estruendosa, porque no eran tan callados, eran así al estilo salvadoreño, ¿verdad? Como gritaban y decían ¡aleluya! Y hablaban en lenguas y gritaban, y la gente que estaba ahí alrededor vinieron porque estaban en un aposento alto, entonces se oía sobre la ciudad. Y vinieron y ellos empezaron a decir: estos están borrachos, están llenos de mosto, estos están locos. Y decían: pero ¿cómo es que los oímos hablar en nuestros idiomas, en nuestras lenguas en las que hemos sido criados? Partos, medos, elamitas y todos los que habitamos en el Ponto y en el Asia, los oímos escuchar las maravillas de Dios en nuestro lenguaje. Y Pedro, puesto en pie, les dijo: hermanos, todos estos que están aquí y yo no estamos locos ni borrachos como ustedes suponen, porque apenas es la hora tercera del día, apenas son las 9 de la mañana y a esta hora uno todavía no está borracho. Está después de las 12 pues, pero antes de esa hora no. Y les dice: más bien esto es lo que el Padre prometió. Y en el capítulo 2, versículos 17, busquémoslo por favor, capítulo 2 del libro de los Hechos. Y dice: esto es lo que el Padre prometió. ¿Lo tienen? Déjenme encontrarlo a mí, ¿verdad? Ustedes son más rápidos, más diestros. Capítulo 2, dice Pedro: porque esto no es tan ebrio como vosotros suponéis.
Estoy en el versículo 15. Puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y entonces el Espíritu trae a su memoria, a la de Pedro, este pasaje de Joel y dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. Entonces Pedro les dice: no estamos borrachos. Lo que está ocurriendo es el cumplimiento de lo que Dios dijo a través del profeta Joel, que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Entonces en Pentecostés nosotros encontramos muchas señales. Encontramos fuego, encontramos viento, encontramos terremoto, encontramos lenguas, encontramos todas esas cosas. Y hay muchas señales. Pero el apóstol Pedro está diciendo que lo que hay que entender es que esto es el Espíritu Santo derramado. Y la palabra derramar hace alusión a líquido, algo líquido que está siendo vertido, derramado. Entonces no podemos dejar de pensar ante esta explicación que Pedro está dando, unas palabras que Jesús dijo, y yo quiero que anoten y vayan a Mateo capítulo 3, versículo 11, porque el Señor Jesús había hablado de esto. Y Mateo 3:11, no sé si lo encontraron. Si lo encontraron, díganme amén, por favor. Y si lo encontraron ya la mayoría, díganme amén despacio mientras me tomo un traguito. Muchas gracias. Yo la verdad, dijo Juan, bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él está bautizando en un río, en el río Jordán. Y él les dice: bueno, yo los estoy bautizando en agua, pero el que viene tras de mí los va a bautizar en el Espíritu Santo y en fuego. Y Jesús también, anoten Juan y búsquenlo en Juan 7:37 al 39. Dice el pasaje de Juan: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Fíjense que el apóstol Juan, escribiendo esta carta, este evangelio, dice: en el último y gran día de la fiesta. ¿Cuál fiesta era esta? La fiesta de los tabernáculos. Jesús estaba en medio de la fiesta de los tabernáculos. Y en ese día, en el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos, por cierto, era una fiesta muy especial, una fiesta de celebración, de alegría. Esta era una fiesta en que el pueblo salía a los patios de las casas y elaboraba tabernáculos de madera, de árboles, de ramas, y ahí pasaba toda la semana comiendo y disfrutando, celebrando que Dios habitaba en medio de ellos y que Dios, al sacarlos de Egipto, había decidido habitar en medio de ellos y los acompañaba permanentemente. Y en esa fiesta había una característica entre muchas que tenía la fiesta, es que todos los días de esa celebración, de esa semana de celebración, los sacerdotes iban al estanque de Siloé
tomaban agua y la traían al templo y la derramaban. Y esa era una característica que tenía, entre otras, la fiesta de los tabernáculos. Era una fiesta que estaba asociada a vivir en tabernáculos, pero también ceremonialmente los sacerdotes iban al estanque de Siloé. Y por cierto, la escritura dice que Siloé quiere decir enviado. Iban al estanque de Siloé, del enviado, tomaban agua, iban al templo y la derramaban. En esa fiesta, en el último y gran día de esa fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz ahí en el templo diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. O sea que el Señor Jesús, hablando del Espíritu Santo y de la venida del Espíritu Santo, lo asocia con la figura de ríos. Y lo dice en el día de la fiesta de los tabernáculos, cuando una acción sacerdotal era ir a traer agua del estanque del enviado y derramarla en el templo. Entonces, una señal que hay en Pentecostés también tiene que ver con agua derramada, con ríos derramados. Y está asociado al Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, si vamos a hablar del Espíritu Santo, tenemos que hablar de ríos. Y es que mire, la Escritura, el principio de los ríos es importante. Por ejemplo, en la Escritura comienza a hablarse de los ríos desde el libro de Génesis. Y se habla de ríos ahí. En Ezequiel 47 también se habla de ríos, y también en Apocalipsis 22 se habla de ríos. Y en los tres pasajes que he mencionado hay una característica. En Génesis capítulo 2 se habla de un río que sale del Edén. Es un río que sale del Edén. Edén es una palabra bien importante. Edén, así tiene varios elementos la palabra, pero déjenme decirlo resumidamente. Edén básicamente significa un lugar a donde el cielo está abierto y la presencia de Dios está ahí presente desde el cielo sobre la tierra. Y hay una conexión entre el cielo y la tierra. Básicamente, ese es el significado de Edén. Un lugar donde el cielo está abierto y la presencia de Dios se manifiesta y se conecta el cielo con la tierra. Eso es Edén. Y dice Génesis 2 que de ahí salía un río. ¿De dónde sale el río? De Edén. ¿Y qué es Edén? El lugar de la presencia de Dios. ¿Ok? Ezequiel 47 habla de ese río. Y Ezequiel tiene una visión, ve el templo y él ve que por la puerta norte del templo, de la puerta oriente del templo, la que da hacia el oriente, de debajo de la puerta sale un río. Y luego desciende y ese río comienza a crecer, a crecer, a crecer, de tal manera que llena el mar. Y el mar es un símbolo de toda la tierra también. Es la misma idea que está allá en Génesis, que de ese río sale y llena y riega toda la tierra. Apocalipsis 22 también habla de ese río. Y dice el apóstol Juan: y después me mostró un río resplandeciente como el cristal. Y dice que ese río sale del trono de Dios y del Cordero. Y que a la orilla del río nacen árboles que dan frutos, y que cada mes hay un fruto, y que ese fruto alimenta y nutre. Es decir, es un río que es sale de la presencia de Dios, y ese río produce fruto y bendice. Entonces el concepto de río tiene que ver con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está representado en ese río. ¿Ok? Entonces, Génesis hasta Apocalipsis vemos ese río. Y ya lo vimos en San Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie
alzó la voz y dijo: todo el que venga a mí bebiere del agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que fluirá. De su interior van a correr ríos de agua viva. Y dice después el apóstol Juan: esto dijo del Espíritu que habían de recibir aquellos que creyeran en él. Entonces, ese río que sale del Edén, que sale del templo y que sale del trono en Apocalipsis, ese río sale de cada creyente. Porque cada creyente tiene un trono adentro de su corazón donde está sentado el Señor. Y cada creyente es un templo de Dios. El apóstol Pablo dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dios, el Espíritu Santo como Dios, habita en cada creyente. Hay un trono donde está establecido y de su interior surge un río. Entonces el río representa al Espíritu Santo en nosotros. Pueden decir gloria a Dios por eso. Pero yo quiero detenerme un poco más con esto del río. Y yo quiero que vayamos a ver algunas manifestaciones de este río. Y quiero que entremos a estudiar cada una de ellas. Por ejemplo, quiero que veamos Ezequiel capítulo 47. Nos vamos a detener un momentito en Ezequiel capítulo 47. Así es que rápidamente les quiero pedir que vayamos a la escritura en Ezequiel capítulo 47. Y vamos a leer del versículo 1 al 9. Así es que escriba 47 del 1 al 9. Cuando lo tengan quiero que me digan amén, por favor. No los escuché. Amén. Bueno, díganlo lento, pues así aprovecho. Digan amén. Saluda al que está a la par y diga: que Dios te bendiga, dígale. Mire, por cierto, ya vio qué bueno es el Señor. ¿Pueden decir amén? ¿Verdad que Dios es bueno? Mire qué bueno es el Señor que lo sentó a esa belleza que está a la par suya. Puede agradecer al Señor por semejante belleza que puso a la par. ¿Quiere saludar a esa belleza que Dios ha puesto a la par? ¿Y cuántos están a la par de su esposo o de su esposa? Levanten la mano. Pues aproveche y dele un beso. ¿Okay? Quiero oírlo. No quiero que sea un beso de pajarito, de conocido, de primo. Quiero que sea un beso de esposo y esposa. A ver, otra vez, que no los vi. A ver, un beso. Eso. Y abrace también, abrace. Si no es su esposa, no la vaya a besar, ¿verdad? Pero abrace a los que tiene a la par, por favor, y bendígalo. Dígale: que Dios te bendiga. Dígale así, mira, al que tiene a la par: esta mañana sos el regalo de Dios para mi vida, haberte sentado a la par mía. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ezequiel 47 dice Ezequiel: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido. De manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrar en este río. ¿Qué detalles podemos destacar rápidamente de este pasaje? Primero, que el río sale de la presencia de Dios, del templo, como dijimos. Segundo, que este río va en incremento. Digan conmigo: incremento. No los oí. Incremento. Ok, tercera cosa, que
a Ezequiel el Espíritu del Señor a través de un ángel lo tiene agarrado de la mano y lo va jalando o alando y lo va metiendo, lo mete, lo saca, lo mete, lo saca, lo mete, lo saca y luego al final lo lleva hacia abajo y le enseña todo lo que está sucediendo. El Espíritu de Dios lo ha tomado y está en el control el Espíritu de Dios. Ese es otro detalle que podemos ver. También podemos destacar de todo lo que leímos que este río tiene diferentes niveles de profundidad. ¿Ok? Ahora veamos algunas cosas. Ese río es el río de Dios. Digan conmigo, es el río de Dios. Digan, es el Espíritu de Dios. Ahora, yo quiero declarar que el Espíritu de Dios, que es el río, va a manifestarse en tu vida en este tiempo y que Dios ha traído el sentir de hablar de esto de Hechos 1:8 y que un aspecto importante de Hechos 1:8 es el cumplimiento de San Juan 7:37, que iba a derramar el Espíritu y que iba a ser como un río, que iba a saltar para vida eterna. Y quiero destacar otra cosa, el que está al control es el Señor y está al control de tu vida. Y que el Señor te va a agarrar, más bien ya te agarró, y que te va a meter al río, y que no tienes control, vas a perder el control. Porque Dios lo que quiere es matarte, te va a matar. Bueno, no sé si son buenas noticias, porque a lo mejor ustedes estaban diciendo, Señor, dame mucha vida, y te va a dar vida, pero te tiene que matar. ¿Ok? El propósito de Dios está reflejado en Romanos 8:28. Dice, los que conforme a su propósito fueron llamados, ¿verdad? Para que seamos conforme a su propósito. Y el versículo 29 de Romanos 8 dice cuál es el propósito, para que seamos conformados a la imagen de su Hijo. Entonces el gran propósito de Dios no solo es la alabanza, porque decimos, ¿cuál es el propósito de Dios para la vida? La alabanza, que lo adoremos. El propósito de Dios es aquí, allá, y empezamos a decir un montón de cosas, y todas son verdades. Pero el gran propósito de Dios es que tú y yo seamos conformados a la imagen de Jesús, punto. Y para eso el Espíritu te va a agarrar y te va a meter al río, hasta morirte. ¿Ok? Te va a meter a la profundidad. Pero mire, hay algunos de ustedes que están en el río, pero están con el agua en los tobillos. ¿Algunos de ustedes han estado alguna vez en un río con el agua en los tobillos? Levante la mano si ya ha estado en un río con el agua en los tobillos, pero con un río fresco, de esos deliciosos. Díganme si no es delicioso estar en un río con el agua en los tobillos. Uno hasta se sienta en el fondo del río, que tiene más o menos esta altura, y hasta pone piedritas, ¿verdad? Y hace, no sé cómo le llaman aquí en El Salvador, decimos una poza, ¿verdad? Aquí también hacen una pocita, llevan su recipiente para agarrar agua, nosotros les decimos guacal, no sé cómo le dicen aquí, un guacal, y ustedes lo agarran y se echan agua. Ay, qué rico estar en el río, pero están todavía con el agua en los tobillos, están parados en sus propias piernas, en sus propias capacidades. Hay gente que está metida en el río, pero todavía lo está haciendo a su manera, de alguna manera. No está tan profundo, ni peligroso. Eso no es peligroso, eso es hasta juguete, juguetería. Hay algunos que están metidos en el río de Dios, pero todavía están así como medio jugando, ¿verdad? Todavía juegan cosas de niños, así. Uno está en el río y empieza a tirarle agua a otro, va a tirarle agua, o se pone de espaldas y le tira al otro de espaldas, jugando en el río. Pero el Espíritu, a través del ángel, lo sacó. Te va a sacar de ahí. Te va a hacer avanzar 1000 pies más. Y ahora, con el agua a las rodillas. ¿Quiénes han estado en un río con el agua en las rodillas? Levante la mano, así. Más rico todavía. Porque aquel todavía hay que hacer pozas y todo. Pero aquí no. Uno agarra agua y se tira. ¡Ah, qué rico! Pero todavía estamos parados en nuestras piernas, sostenidos por nosotros mismos. Hay algunos que están metidos con el agua en las rodillas, están contentos, sienten que ya están más metidos en el río y dicen, ay, en la iglesia, en casa, en el hogar, ay, hermanos, yo quiero dar gracias porque yo me siento bendecido, estoy metido en el río de Dios. Vieran qué belleza la que disfruto, una frescura, ¿verdad? Yo me siento alegre, en paz. ¿Cuánta paz ha traído el Señor a mi vida? Sí, pero todavía haces las cosas a tu manera. Todavía cantas la canción de aquel señor americano, a mi manera. Todavía haces los negocios a tu manera, todavía
buscas novias, los jóvenes a tu manera, todavía en El Salvador decimos te la amontonás a tu manera, es decir, que la andás abrazando, besando y todo eso a tu manera, todavía escogen a su manera, ¿verdad? Y dicen, conmigo se va a convertir, conmigo se va a convertir. Y las muchachas dicen, sí, conmigo se va a convertir, ya van a ver, todo es que yo lo bese y ese sapo se va a volver príncipe. Pobrecitas, ¿no han visto la película de Shrek? Que ella besó al ogro y se convirtió en ogra. Entonces, deje de andar besando sapos. Corre el peligro que le salgan escamas. Y que de repente ya no quiera caminar, sino andar saltando en la calle. Todavía a su manera. Se casan a su manera, hacen negocios a su manera. Tienen tratos a su manera, hablan a su manera, todavía tienen un vocabulario un poco pesadito, a su manera, su perspectiva, su manera de ver el mundo es a su manera. Vienen un domingo sí, uno no, porque un domingo vienen a la iglesia, el otro domingo se van a la playa, luego vienen al otro a la iglesia y el otro se van de día de campo y luego vienen otro domingo a la iglesia y así están. A veces se les va la mano y entonces vienen unos sí, dos no, a su manera. Vuelve a ver al que tiene la par y dígale, este hombre te vino a predicar a vos. O sea que yo no sé qué pasa. Lo sacó, lo hizo avanzar 1000 metros más y estaba con el agua hasta los lomos, digamos hasta el cuello. ¿Alguna vez ha estado en un río usted con el agua hasta el cuello? ¿Cómo se siente uno en un río así? Ya las piernas le tiemblan. Ya uno no se para de esta manera, no que se para así, ¿verdad? Porque uno ya el río casi lo arrastra. Miren, el río, ¿saben lo que Dios quiere? No sé si eso que voy a decir aquí suena bien, pero Dios quiere que usted sea un arrastrado. No sé si existe esa expresión aquí. ¿Y cuál es la idea de un arrastrado? Un culebra, ¿qué quiere decir eso? Es alguien que anda, o uno que anda pues sí, que no tiene nada, que todo se lo acabó en una pobreza, una miseria. ¿Existe esa expresión aquí? Pues en El Salvador una persona de esas que no tiene nada, que está arruinado, es un arrastrado. Ok. Ya está metido en el río, pero la gente ya se queda así bien rígida y vuelve a ver a los lados y se dio cuenta que ya no tiene tanto control, que ya las cosas no salen como él las había pensado, que él iba desviándose y de repente sintió el golpe que lo volvió a alinear. Estaba pensando ya no venir los domingos y de repente siente el sopapo que lo devuelve. Estaba más o menos tratando de hacer las cosas a la manera y la cosa se pone difícil en el trabajo y empiezan a hablar de despidos y todo eso. Y entonces dice, ay, no, mejor me alineo. Dígale que tiene la par al del otro lado, hoy sí creo que va contigo, dígale. A su manera. Me sacó. Me hizo avanzar 1000 metros más y ahora era un río que no se podía estar de pie. A ese nivel es a donde Dios te lleva. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque Dios está al control. Digan, Dios está al control. ¿Cuántos dicen amén a eso? Te va a cambiar la agenda. Te va a cambiar todo. Te va a cambiar tus planes y proyectos. Dice la Biblia, hay pensamientos en el corazón del hombre, pero el propósito de Jehová prevalecerá. Eso va a prevalecer. Dios cumplirá su propósito. ¿Ok? Muchos pensamientos en el corazón del hombre, pero el propósito de Jehová prevalecerá. El río es un río que te va a profundizar más. Y Dios no te sacó de donde estabas
para que vivas a tu manera. Te tiene tomado de la muñeca, de la mano, y no te va a soltar y te va a seguir metiendo en ese río y cada vez más profundo en ese río, para que vivas a la manera de Dios, para que hagas los negocios a la manera de Dios, para que seas esposo a la manera de Dios, para que seas padre a la manera de Dios, para que seas empleado a la manera de Dios. Dios va a hacer cosas a su manera. Dice que ese río, las aguas de ese río eran para sanidad. Dios te va a sanar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Te va a sanar de todo sentido. Te va a sanar físicamente, te va a sanar emocionalmente, te va a sanar espiritualmente, te va a sanar, pero te va a meter, te va a zambullir al río. Es el río de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos están dispuestos a que el Espíritu de Dios los lleve donde Él quiera? ¿Cuántos vinieron para hacer la voluntad de Dios? ¿Cuántos están aquí porque lo que quieren hacer es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? ¿Cuántos quieren hacer eso? El Señor dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos tus caminos. Como está lejos el oriente del occidente, así están de lejos tus caminos de los míos. No confíe en su capacidad, ni en su sabiduría, ni en su habilidad. Dependa del Espíritu de Dios. Deje que el Espíritu de Dios lo meta donde Él lo quiere meter. Deje que Él haga las cosas a su manera, porque la manera de Dios es mejor. ¿Sabe por qué está dando vueltas y vueltas y vueltas una persona? Porque no deja que el Espíritu de Dios lo meta en lo más profundo. Tiene miedo a morirse. Deje de estar defendiendo a alguien que de todas maneras se tiene que morir. Usted mismo se tiene que morir. Hasta que lleguemos y digamos, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y las cosas que antes para mí eran ganancia, ahora las estimo como basura. Lo que antes era tan importante para mí, la posición, el prestigio, el poder, el dinero, todas esas cosas que eran antes para mí más importantes, ahora las estimo como pérdida por causa de Jesucristo y por amor a Cristo y por alcanzarlo a Él y no ser hallado haciendo mi propia voluntad. Es el río de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No los oí, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen aleluya? Muy bien. Bueno, pero no se preocupen que no todo en el mensaje van a ser cachetadas, ni todo van a ser nalgadas. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Bueno, quería primero salir del maíz picado, como dicen allá en mi pueblo, para ahora hablar de otro aspecto del río de Dios. Vamos ahora a Génesis, por favor. Génesis, capítulo 2, versículos del 8 al 14. Cuando lo encuentre, quiero que me diga fuertemente amén. Bueno, aquí creo que no saben qué es fuertemente. Eso es fuertemente. Hasta me sorprende. A ver, digan fuertemente amén. Génesis 2 del 8 al 14. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente. Fíjense que plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía del Edén un río. Digan conmigo, es un río. No los oí, es un río. Para regar el huerto. Y de ahí se repartía en 4 brazos. Digan, es un río. No los oí, es un río. Pero son 2. Digan, pero son 2. Porque Ezequiel nos habló de 2 ríos. Digan conmigo, es un río. Pero son 2. Pero son 4. Pero es 1. Esta es la matemática de Dios. Ok, ¿cuántos matemáticos hay aquí? Levanten la mano los matemáticos. Yo recuerdo que yo estudiaba en la universidad y venían unas personas ahí, entre ellos unas muchachas, y me dijo un amigo mío que era medio malvado, mira, me dijo, ahí viene la química.
química, le dije yo. Ella estudia ingeniería química. No, me dijo, es la química. ¿Pero por qué la química? Porque de físico no tiene nada, me dijo. Ok. Bueno, hay varios matemáticos aquí, ¿verdad? Sigo leyendo. Y de ahí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Digan Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay ahí también bedelio y ónice. Habla de minerales preciosos, de riqueza. También el nombre del segundo río era Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Muy bien, quiero hablar del río de Dios sobre nuestra vida. Digan amén. Y ahí menciona 4 ríos. Primero, Pisón. ¿Qué significa Pisón? Significa incremento. Entonces, yo quiero declarar que el río de Dios sobre tu vida trae un tiempo de incremento. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo quiero declarar que Dios ha puesto a esta congregación a hablar de Hechos 1:8, que Hechos 1:8 tiene que ver con el río de Dios y que el nombre de este río es incremento. Y yo quiero declararte de parte del Señor proféticamente que viene un tiempo de incremento sobre tu vida. No los vi emocionados. Yo prediqué en una iglesia sobre esto, estaban hasta saltando y llorando, pero bueno, voy a ir al modo de ustedes. El río significa incremento. Yo quiero declarar y desatar sobre tu vida que viene un tiempo de incremento. Dios te va a hacer incrementar en todas las cosas. Dios te va a hacer aumentar en todas las cosas. Como dice el apóstol Juan a su hijo amado espiritual, amado Gallo, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y le habla de aumentar, de ser próspero. Prosperidad tiene que ver con incrementar las cosas de Dios. Por eso ese río pasa por oro, por bedelio, por piedras preciosas, porque tiene que ver con muchas cosas de bendición de parte de Dios. Te quiero declarar que el río de Dios trae incremento sobre tu vida. Y viene un tiempo de incremento. Dios te sube a otro nivel, Dios te lleva a otra dimensión, Dios te hace avanzar, Dios te hace incrementar en todas las cosas, no solo dinero. Dios te incrementa en muchos aspectos, en influencia, en paz. Dios te incrementa en las posiciones. Dios trae un incremento, te pone a cargo de más gente, te pone a cargo de más condiciones. Dios te incrementa y te lo quiero desatar ahora de parte del Señor. Porque eso trae el río Dios, incremento. Y yo quiero declarar que sobre esta iglesia Dios trae un tiempo de incremento. Porque los inquietó hablar sobre Hechos 1:8 y Hechos 1:8 es el río de Dios. Y yo quiero decirles en otra cosa, a Verbo Zona 16, que lo que Dios trae sobre Verbo Zona 16 es un tiempo de incremento. Se los quiero desatar en el nombre del Señor. En todas las áreas. En el nombre de Jesús. Dice que el segundo río se llama Gihón. Gihón significa rompimiento. Esa es una forma de decir el significado del nombre de este río. Rompimiento. Rompimiento significa estallar. Significa ráfaga. Significa ráfagas como las de una ametralladora. Significa ráfagas como las de un viento recio que rompe las rocas y las quebranta, como estaba Elías en aquella cueva en el monte Horeb. Y dice que vino un viento recio que rompía las piedras. Porque viene rompimiento. El río de Dios, la presencia de Dios trae rompimiento. Hay cosas que te han estado deteniendo. Han sido como muros que no te han dejado avanzar. Han sido como cadenas, como grilletes en tus tobillos que no te permiten avanzar. El Señor dice, yo traigo mi río sobre tu vida y traigo un tiempo de rompimiento. Todo aquello que te detenía, todo aquello que no te permitía avanzar, todo aquello que era una barrera para que alcanzaras
alcanzaras el propósito que yo tengo para tu vida, yo traigo un rompimiento. Dice la Escritura, oh, si pudieras, ojalá y rompieses los cielos. Dice el salmista, y yo quiero declarar que Dios está rompiendo los cielos de bronce. Dios está rompiendo las puertas de hierro. Como le dice el Señor en el capítulo 45 al rey, y le dice, yo traigo una unción sobre ti, oh rey Ciro, la traigo sobre ti, y voy a hacer que rompas cadenas de hierro, puertas de bronce, cerrojos de hierro, y vas a romper, y mi pueblo va a poder salir y va a retornar a su tierra. Dios trae rompimiento, y eso me bendice a mí. Porque hay momentos en que ya llegué al tope, hay una sensación de que ya topé, siento que ya no hay opciones, como Moisés frente al mar rojo, ya no hay opciones, atrás Faraón y todo su ejército, no hay salidas a los lados y adelante solo el mar, y le dice, Señor, ¿qué hacemos? Extiende tu vara. Extiende la vara, y dice la palabra que vino un viento recio que entró sobre el mar y abrió un camino en el mar. Miren qué rompimiento más grande, qué viento recio más grande. Y ellos pudieron pasar a pie, y luego el Señor se puso detrás de ellos en su columna. Y dice que para el pueblo de Israel era luz y para los egipcios era oscuridad. Y ellos cruzaron el mar y llegaron al otro lado. Y cuando ellos ya habían terminado de cruzar, la nube se levantó, los dejó a los egipcios viendo lo que ocurría a medio mar, y el Señor hizo que las aguas se juntaran y los ahogó todos. A Faraón, al caballo y al jinete los hundió en el mar, porque el rompimiento es para los hijos de Dios. Así es que yo te declaro que el río de Dios trae sobre tu vida un tiempo de rompimiento. Todo lo que ha estado deteniendo el avance en zona 16, yo declaro que viene un rompimiento de parte del Señor. Todo lo que ha estado impidiendo que Verbo en Guatemala sea nuevamente el movimiento que Dios llamó a que fuera, ahora se está rompiendo, y Dios va a usar a zona 16 como punta de lanza para ese rompimiento. Lo declaro en el nombre de Jesús. Viene un rompimiento glorioso de parte del Señor. El Señor abre los cielos y derrama todo aquello que te ha prometido. Promesas que están ahí, Él te abre las puertas, Él te lo va a abrir, porque Dios es un Dios de rompimiento. El río de Dios trae rompimiento. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El tercer río es Hiddekel. Digan conmigo, Hiddekel. Hiddekel significa aceleración. Yo quiero declararte de parte del Señor que lo que no ha estado fluyendo ahora va a fluir, y libremente. Porque ha habido como una represa que ha estado deteniendo el flujo de las cosas, ha estado deteniendo las aguas, no ha permitido que fluyan. Pero ahora el Señor quita las compuertas y ese río comienza a fluir aceleradamente y va a comenzar a moverse. Y tú vas a ver cómo el Señor te va a acelerar. Lo que te ha tocado esperar 5, 10, 7 años, ahora el Señor va a hacer que las cosas se aceleren. Y en este año 2018, 2019, Dios trae un tiempo de aceleración sobre tu vida. El río de Dios hará que las cosas se aceleren. Yo lo veo así como con los ojos fijos y con un poco la boca abierta. Espero que sea porque están agradecidos y sorprendidos con el Señor, y que lo que están diciendo es: wow, Señor, esta era la palabra que yo necesitaba oír, por eso fue que me trajiste ahora. Gracias a Dios que el día de playa fue el domingo pasado, pero gracias a Dios que ahora me trajiste. Y Señor, gracias, porque yo sé que todo se va a acelerar. Diga, yo sé que todo se va a acelerar. Aleluya. Lo que no veías que avanzaba, ahora va a avanzar. El Señor lo hace avanzar. Él te hace correr como en alas de águila, dice la palabra. ¿Se recuerdan que va corriendo Felipe? Dice que él va corriendo y alcanza a aquel hombre que va en su carruaje. Es un eunuco etíope, era funcionario de la reina Candace de Etiopía.
y el Espíritu de Dios lo hace correr y él empieza a correr y alcanza a aquel hombre que está ahí y se pone a la par y oye que va leyendo el profeta Isaías y le dice, pero ¿entiendes lo que vas leyendo? Y le dice, ¿cómo lo voy a entender si no hay quien me explique? Dime, ¿de quién está hablando esto? ¿Lo está hablando de sí mismo el profeta? ¿De quién lo está hablando? Y dice que a partir de esa escritura empezó a compartirle acerca de Cristo y aquel hombre le dijo, ¿y qué impide que sea bautizado? Si aquí hay agua, bautízame. Y lo bautizó y se fue en unos minutos. Aquel hombre fue transformado, se fue hasta su nación a transformarla. Y dice la palabra que el Espíritu de Dios tomó y arrebató a Felipe y lo llevó arrebatado, lo aceleró. Y la gente piensa que esas cosas solo pasaban antes, solo en el libro de los Hechos. Pero todo lo del libro de los Hechos está vigente para nosotros hoy también. Hace como 4, 5, 6 años, nuestra iglesia tenía una muchacha como misionera en el sur de la Argentina, en un lugar que se llama Puerto Madrid. Y estaba en una base de Jucún esta muchacha ahí. Esa base tomó la decisión de que iban a ir a los Juegos Olímpicos en Beijing. Fue cuando fueron los Juegos Olímpicos en Beijing. Y que iban a ir para evangelizar en las calles a toda la gente que fuera a ver a los Juegos Olímpicos de todas las naciones. Y entonces los muchachos empezaron a escribir a sus inversionistas que les mandaran ofrendas para poder viajar y estar en Beijing. Dios le dijo a este muchacho, compañero de esta muchacha de la iglesia, le dijo, vos vas a ir, prepárate. Y él comenzó a enviar cartas y a pedir que le enviaran apoyos, ofrendas para poder viajar y nadie le mandó nada. Llegó un día antes del viaje, él no tenía nada, no tenía boleto, no tenía nada, dinero. Pero el Señor le dijo, prepara la maleta porque tú vas a ir. Entonces él diligentemente preparó la maleta. Y entonces el siguiente día salieron todos y él se fue con ellos. Él estaba esperando que en el aeropuerto alguien iba a aparecer. Usted es fulano de tal. Dios me dio su nombre, me dijo que le comprara este boleto y aquí está. Llegó al aeropuerto y nadie se le acercó. Nadie. Y todos sus compañeros se metieron a la zona ya de control para viajar. Y él se quedó afuera. Y él le dijo, Señor, tú me dijiste que me ibas a llevar, que yo iba a ir. ¿Y qué hago aquí? Nadie se ha acercado, mis compañeros ya entraron, ¿y yo qué hago? Y el Señor le dijo, métete al baño con todo y maleta. Y él se metió al baño después de un rato largo de estar ahí en el baño. Y yo, Señor, ¿qué estoy haciendo aquí en el baño? Con todo y maleta, ni siquiera huele bien este lugar. ¿Y yo qué estoy haciendo aquí? Mis compañeros ya van volando, ¿y yo qué hago aquí, Señor? Tú me dijiste que me ibas a mandar. Y el Señor le dijo, sal del baño. Y salió del baño, y cuando salió del baño estaba en el aeropuerto en Beijing. Es cierto, es cierto. Yo conozco ese testimonio de forma directa. Dios te va a acelerar. Dios va a abrir puertas y te va a llevar aceleradamente. Las puertas se te van a abrir. Tú vas a llegar como esas puertas que son automáticas, que te paras enfrente de ellas y la puerta automáticamente se abre. Dios va a acelerar los tiempos. Lo que necesitas que se acelere, Dios lo va a acelerar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque el río de Dios te va a acelerar. ¿Cuántos de los que están aquí creen en milagros realmente? ¿Cuántos creen en lo sobrenatural que están aquí? Pues de forma sobrenatural se van a acelerar las cosas en tu vida. Y solo para terminar, quiero decir el cuarto río es el Éufrates. Éufrates significa fructífero. Eso es lo que significa Éufrates, fructífero. Yo quiero declararte, como es la historia en todos los pasajes de la Biblia que hemos leído acerca de este río, que habla de fruto. Yo quiero declarar en el nombre de Jesús que viene un tiempo de fruto. Este año 2019 será un año de fruto en tu vida. Este año es el año donde Dios va a abrir los vientres y habrá fruto. Algunas están esperando y otras ni esperando. Algunas lo ansían y lo quieren y otras ni lo quieren, pero se van a abrir los vientres y habrá fruto. Porque este año es un año de alumbramiento, de dar a luz. Miren,
Yo en mi iglesia, hace como unos 4 o 5 años, Dios me dijo, háblales que es año de alumbramientos y que van a haber nacimientos. Y yo me paré y les dije, hermanas, quiero declararles de parte del Señor que viene un tiempo de dar a luz, habrá embarazos. 10 niños nacieron ese año. Y estoy diciéndole que la iglesia mía no es tan grande como esta, pero 10 dieron a luz. Después fui a la iglesia nuestra, una iglesia hija que tenemos en Santana, y me paré también ahí y les dije, dice el Señor que este es año de alumbramiento, varias van a quedar embarazadas, 8 quedaron embarazadas. Así es que si no quiere, apártese porque voy a tirar los dedos. Y quiero decirles que este año será año de dar a luz. Habrá alumbramientos, habrá fruto. Algunas de ustedes me van a tener que invitar el día que presenten a sus hijos aquí. Porque algunas de ustedes, como unos casos que yo tuve allá, los médicos dijeron no podrán tener nunca hijos. Hubo una que tenía ya como 43 o 44 años, tenía los ovarios poliquísticos, tenía problemas de otro tipo que le impedían 4 o 5 cosas que le hacían incompatible con el embarazo. Y ahora el niño es el mejor amiguito de mi nieto. Son como uña y carne, como dice el dicho. Ahí está, y otro montón. Cuando llego me encanta abrazarlos, porque a mí me gusta abrazar a los niños. Yo soy de esos que le encantan los niños. Yo, si los niños andan corriendo, no tengo problema. Yo puedo predicar aunque los niños estén ahí, porque me encantan los niños. Jesús dijo, dejad los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Habrá hijos, habrá fruto, habrá salvación como fruto, mucha salvación. Las iglesias en el hogar van a reventar de llenas y se van a tener que multiplicar porque habrá fruto. Este es el año del fruto. Digan conmigo, el año del fruto. Y Dios va a acompañar su manifestación con milagros, con prodigios, con señales. La gente será sana, la gente será libre, la gente experimentará el poder de Dios. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Así es que quiero declarar un nuevo tiempo sobre Zona 16. Quiero declarar oficialmente inaugurada una nueva estación en Zona 16. Este año, este mes, dentro de 9 días, 8 días, va a haber un cambio en la tierra. Será el cambio del calendario hebreo. Pasaremos del año 5778 al año 5779. Yo no soy judaizante, pero yo creo que esto va a representar una transformación en las condiciones en la tierra. Y lo que va a pasar en la tierra, y aquí en particular en Guatemala, y aquí en particular en Verbo Zona 16, es que habrá un año de fruto, mucho fruto. Se los declaro en el nombre de Jesús. Así es que viene todo lo que el río trae. ¿Cuántos quieren el río de Dios? Dios te va a meter a este río, y este río va a desatar todas estas cosas en tu vida. Y yo las declaro sobre ti, sobre los ancianos, sobre los líderes, sobre los pastores de iglesias en el hogar. Lo quiero declarar sobre todos los servidores, pero lo quiero declarar sobre toda la iglesia. Será un año glorioso para ti. Dile al que tiene a la par, será un año glorioso. Pero quiero que lo agarres y le pegues una sacudida. Sacúdele los pensamientos ahorita. Que sea tan fuerte que le sacude los pensamientos. Dígale, será un año glorioso de la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Démosle un fuerte aplauso al Señor.